salta de inmediato la pregunta sobre qué significa para Roberto Lecaros vivir en estado musical. Pero la vamos a postergar por un momento porque hoy que contamos también con la presencia de Carmen Barros, ambos tienen recuerdos que hacer. Lo de la actriz Carmen Barros es su beta musical y lo de Roberto, bueno, lo suyo, su vida en estado musical. Hola Carmen, bienvenida. Bienvenido Roberto a estos acordes mayores en cooperativa. Tú eres de la casa, no sé por qué te digo bienvenido. Hola Miguel, hola Roberto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Yo quisiera dejarlo porque parece que ustedes se conocen algunas historias. Nos conocemos algunas historias. Yo conozco a Robertito hace mucho tiempo. Conozco a su familia, a sus hijos, algunos. Conozco hermanos. Y además que me une a él siempre una gran admiración que yo siento por Roberto, porque aunque es fregado, es un músico tan extraordinario que se le perdonan todos sus berrinches, porque los has tenido. Así es que, pero yo esta presentación tengo que iniciarla con el cariño y la admiración que tengo. Qué maravillas son las familias con talento. Y eso es el caso de nuestro invitado de hoy, Roberto. Él tiene un talento, bueno, para dar y regalar, lo que se nota en su descendencia también, pero proviene de una familia extraordinariamente musicales todos. Y eso creo que merece contarse por la misma persona que está aquí delante nuestro. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Carmen, por esas amables palabras. En realidad tuve la suerte y fui bendecido de nacer donde nací, en el medio que nací, en la familia que nací, lo que me ha hecho muy feliz a través de toda la vida, hasta el día de hoy. Y he vivido siempre en este estado musical, como se dijo, que es las 24 horas rodeado de música nomás, nada más. Ahora, yo te conocí a ti, en realidad, yo lo del violín para mí fue una sorpresa, porque yo a ti te conocí como pianista. Y tú me acompañaste. En realidad quería aclararte un poco el concepto. La gente dice pianista, violinista. En realidad no toco nada. Lo que soy es un músico que se expresa a través de estas herramientas que mal aprovechado lo dicen de no haber estudiado mucho más, pero habría sido solamente uno al que me tuviera que haber dedicado para haber sido cercano a lo que es un virtuoso. Pero no me gusta que me dicen el violinista, el pianista, porque en realidad pianistas son otros, un Claudio Rao es un pianista, yo ni siquiera le llego a ninguna parte. Entonces me he podido expresar a raíz, de que necesitaban un contrabajista una vez Omar Nahuel, y yo fui y empecé a tocar el contrabajo ahí mismo, y de ahí nació como la cosa de dedicarme al contrabajo. En otro grupo, cuando estaba más joven, el trompetista había que reemplazarlo, entonces me regalaron una corneta y empecé a sacarle sonido y ya fui cornetista. El violín no, pues el violín lo estudié de los 3 años en forma académica y bueno, y no llegué más allá por no haberme dedicado más tiempo nomás. Y el piano fue un piano complementario que uno estudia obligadamente en el conservatorio. Me encanta esa complementariedad. Tú sabes que esa es una obligación en el conservatorio cuando uno estudia en un buen conservatorio, estudiar 4 años de piano con la sonatina y todas estas cositas que uno aprende, y de ahí nació mi afición al piano, ya que en mi familia todos tocan piano, los tíos tocaban piano, todo el mundo toca piano y hay que tener un piano en la casa, no hay que tener ni refrigerador ni nada de eso, no hay que un piano, ni tele, pero hay que tener un piano. Esa es una ley que hay en la familia, ¿no? Y por eso que me dediqué a tocar esos tantos instrumentos, pero fue por chiripa nomás. Qué lindo inicio de un programa como este que tenemos, ¿no es cierto, Miguel? Sí, a mí me parece que cuando se tiene el talento y ese don que tiene Roberto, se puede hablar así. Y toco un poco de piano, dice, ¿no? Y claro, son las maravillas que permite cuando el arte está adentro de uno, cuando se vive en estado musical. Exacto, sí. La cosa es estar en estado musical. Lo demás es aprender a manejar la herramienta
Y eso es lo que cuesta más porque hay que ser muy riguroso, por eso que yo soy, como tú dijiste, un tipo fregado, dijiste al principio. Un tipo es que fregado. eso después lo voy a aclarar. Ah, Claro, sí, hay que aclarar. es por la rigurosidad. Bueno, tú sabes que en la vida la mitad del mundo te ama y la mitad te odia. A mí, yo creo que me odian muchos más de los que me aman. Pero en el fondo todos dicen, tan fregado, está Roberto Lecaro, que aquí, que allá. Pero es parte de la rigurosidad que yo aprendí en la vida que hay que tener para poder llegar a alguna parte. O sea, yo no fui riguroso conmigo mismo, por ejemplo. Si no, no estaría aquí ahora con ustedes. Estaría en otro sitio. Si hubiera sido riguroso en mi vida, en mi estudio, por ejemplo. Lo digo con respeto. ¿Entienden lo que quise decir? ¿No? Sí, no, está claro. No me miren tan feo. Oye, pero hay antecedentes. Tú dijiste al comienzo, cuando Carmen te hablaba de tu familia, que a ti te parecía que era una bendición haber llegado a ese núcleo familiar, donde estaban padres, tías, en fin, que fueron importantes en traspasarte ese amor por la música. ¿Tú tienes recuerdos especialmente de alguno de ellos que fue más importante en ti que en otros? Todos mis tíos y todo el ambiente que se formaba en estas fiestas que yo asistí de infante, estas fiestas de mi abuela donde había música en vivo y desfilaban durante 3 días músicos de las radios, saxofonistas, trompetistas, Lucho Gatica, Antonio Prieto, todos iban a rematar a la casa de la fiesta de mi abuela, porque mi tío dirigía las orquestas como en 5 radios en Santiago, orquestas de 18 o 20 músicos con auditorium, que yo alcancé a visitar alguna corporación, minería, y todos estos músicos iban a la casa, bueno, porque mi tío era el director y si no perdían la pega, yo no sé cuál sería el arreglo, pero todos iban a hacer su gracia. Digo. ¿Estamos hablando de qué tío? Del tío Fernando. Tío Fernando es el hermano mayor de mi papá y de la generación anterior. Y se llama Roberto Fernando Lecaros Sánchez. El abuelo se llama Roberto Fernando Lecaros Caroca. Y a mí me pusieron Roberto Fernando Lecaros Venegas. Pues, seguimos con el cuento de los nombres y apellidos. Yo en Revelaciones, mi hijo mayor le puse Lucas. Así que no hay Roberto. Y después mi hijo Roberto Carlos es el primero del segundo matrimonio. Porque así un músico tiene, de tomo y lomo, tiene que casarse varias veces, en fin, yo 2 nomás. Y este hijo mayor del segundo matrimonio se llama Roberto Carlos, que ha seguido mis pasos, estoy feliz con eso, ¿no? Bueno, Fernando Lecaros, entre paréntesis, es un nombre en la historia de la música, Carmen, importante, ¿no? Muy importante. Creador de temas clásicos como Amo tu Yaney, en fin, ¿no? Sí, Amo tu Yaney. Un hombre de la calle. Sí, es una pena, fíjate que haya sido tan olvidado. Fue un hombre que escribió muchas canciones, pero de todo ritmo. Guarachas, pasos dobles, boleros, tonadas, ¿no es cierto? Mucha música de película. Y estuvo muchos años a la cabeza de las mayores recaudaciones en las SCD de la época, ¿no es cierto? Claro. En los derechos de autor. Y su música se internacionalizó. Uno de los que la internacionalizaron, me acuerdo yo que hablaban del Indio Gómez, que cantaba el Mapuche Soy de mi tío en Europa, vestido de mapuche. Bueno, el mismo cuento que hasta hoy día lo hace la gente. Entonces, ha sido olvidado injustamente. Y una de las cosas que comentaba con David cuando conversamos el otro día es que este incendio que hubo en Chile Films quemó todas las cintas que habían guardadas de Eugenio Rete, de toda la música de películas que hizo mi tío, así que se salvaron un par nomás. Y como tú bien hablabas, la película El hombre de la calle, él hizo el bolero de la obra central, que es un bolero, que cantó, parece que Raúl Videla, se hizo famoso con esa canción, y fue un hit. Yo tuve la suerte de tener una mamá que le encantaban las candilejas, o sea, le encantaba toda esta cuestión de ir a la radio del Pacífico, llevarnos a cantar y nos subían arriba unos taburetes para que llegáramos al micrófono. Cosa que en tu programa, no voy a decir de cuántos años atrás, nosotros éramos adolescentes con mi hermana y te llamábamos por teléfono para adivinar las preguntas que tú hacías, y después mi mamá nos acompañaba a buscar un disco de regalo, un 78 que se quebraba cuando uno subía a la micro. No. Esos eran los premios que tú dabas. Pero no eran tan antiguos. Disco 78 eran, así que de acetato, así que calculen de qué edad este hombre
siempre hacía programas en la radio. Entonces esta mamá nos llevaba a todas estas actividades. Ella se frustró, quería ser bailarina, profesora de gimnasia, quería hacer un montón de cosas que no pudo hacerla. Y en nosotros ella impulsaba todo lo que fuera artístico. Y en la calle Vergara, al llegar a la MEA, en esa época había la Escuela Experimental Artística, que era una escuela básica donde solamente se hacía arte. Entonces los profesores tenían sueldo igual que un profesor básico, pero era de solamente arte. Y ahí se enseñaban instrumentos, danza, pintura, teatro, todas estas disciplinas, y íbamos puros cabros chicos a estudiar ahí. Y ahí tuve mi primer profesor, el señor Leon Bronstein, que me enseñó a tocar el violín y que inmediatamente me mandó al conservatorio, encontró que tenía mucha facilidad. Mi tía Elisa Lecaros, que era violinista clásica, que tocó en la orquesta sinfónica con Víctor Teo en esa época, fue la que me dio las primeras lecciones de violín. Pero con este profesor yo empecé ya académicamente a estudiar música. Bueno, pero dime una cosa, a propósito de lo que estás diciendo y lo que dijiste delante, ¿no es cierto? Que tocas tantos instrumentos pero tú no crees también, Roberto, no sé, yo creo que el violín es uno de los instrumentos más difíciles para tocar, ¿sí o no? Exactamente. Y yo pienso que el oído es fundamental. Si uno tiene oído, yo he escuchado violinistas que tocan un pelo más bajo. Y tú lo conoces muy bien lo que estoy hablando. O flautistas que parece que hay que empujarlo para que lleguen a la nota. Así es. Porque tiene que ser brillante. Claro. Uno tiene que estar encima del 440. Pero un pelo, o sea, un pelito. El que no tiene esa cualidad, digamos, está arruinado, ¿no? Para cualquier instrumento. El otro instrumento tan difícil es la trompeta. Es tan difícil como el violín. O sea, ahí también tú tienes un juego en el labio de la misma nota que fluctúa entre agudo y grave en cuanto a la afinación, y tenés que achuntarle al medio. Entonces también necesitan estos dos instrumentos mucha rigurosidad, disciplina y pala y chuzo, como le digo a todos mis alumnos. Esta cuestión de ser músico es un oficio. Usted con pala y chuzo todos los días. Si tú dejas de estudiar un día, ya retrocedes muchos meses. Es increíble. Entonces, con el correr del tiempo uno va tocando y va encontrando una cierta comunicación con el sonido, y al final va vibrando la cuerda interior, que se empieza a afinar con la cuerda del instrumento propiamente tal, y ahí es donde se produce el equilibrio. Entonces, la sensibilidad que uno tiene interior, de esta cuerda interior que tiene, se afina con esta exterior, digamos, y se produce el círculo mágico, porque la mano, ¿no es cierto?, se va por el arco, y el arco, la crin, se mete en la cuerda, y la cuerda está conectada con el otro dedo de la mano izquierda, y ahí entonces se produce el círculo mágico, porque la música es una magia, es un misterio. Se produce este círculo que yo le explico a mis alumnos en cualquier instrumento, con el piano también, donde está lo que yo digo, la música. Y eso es lo que vale al final. No tanto tocar el violín o esto o el otro, sino que estar en la música, de estar en este globo, en esta esfera en la que uno flota en la vida. Yo soy muy feliz haciendo. Qué rico escuchar esto, ¿no es cierto? Una descripción maravillosa. Es una descripción maravillosa y es una pequeña clase. Sí, y gratis. Está bien, me parece muy bien. Oye, bueno, yo hoy día me queda absolutamente... Voy a hacer la pregunta igual, pero... Porque de repente uno ve niños que sufren estudiando algún instrumento. Lo pasan mal, qué sé yo, en fin. ¿A ti no te pasó eso? Lo que pasa es que la alegría, la cosa interior, tú estás asistiendo desde muy chico a ver conciertos, a ver a tus tíos que tocan clásico, que tocan piano, violín, que Chopin, que todas las obras, a tu papá que toca todo el tiempo el acordeón, toda la música. Sí, estás escuchando música popular y música, pero buena, ¿no es cierto? Popular, porque la música no es mala, así es el que la toca, el que la hace mal, entonces, pero todo está bien hecho. Entonces, cuando tú tienes estas imágenes y desde chico las estás sintiendo, se va formando dentro de uno una apreciación de la belleza.
¿no es cierto? Una apreciación de la belleza, igual que cuando tú eres hijo de un pintor y estás viendo cómo van haciendo el cuadro, los colores y todas estas cosas, ¿no es cierto? Hasta que la obra termina. Entonces uno igual va viendo acá cómo van estudiando ellos, los tíos, tu papá, cómo se preparaba para los programas de radio, cómo afinaba el solo, cómo hacía esto. Entonces uno va adquiriendo esta disciplina y va viendo el ejemplo. Entonces después cuando tú estás metido en esto, todo esto pasa como un racho en la vida, ¿no? Qué mundo hermoso, ¿no? Es una maravilla. Es un mundo muy hermoso. Pero eso te digo, son 24 horas. Claro. Son 24 horas. Vivir en estado musical es distinto que ser tocador de algo. Es otro cuento. Porque tú no puedes llegar a un lugar, abrir la puerta, después cerrarla y chao, te dedicaste a otra cosa. Son 24 horas en que tú vas en la micro. Le digo a mis alumnos, todo lo que estudiamos ahora, que cante los intervalos, cante los acordes, los mayores, menores, vaya y ahora suba hacia la micro y vaya, póngale el bemol y vaya estructurando, vaya viendo la pizarra como están escritos, vaya memorizando, vaya viendo esto en la pauta, en fin. Entonces, porque son 24 horas y tú no tienes tiempo para... Por eso es que uno tiene tantos amores, porque no tiene tiempo para dedicarse a uno nomás. Ese es otro tema, ese tema ya viene. No, por favor. Oye, pero y los amores en la música pueden ser diversos también, ¿no? O sea, puede haber un amor más grande a una música más sofisticada, más compleja, o a otra que a lo mejor es más sencilla, pero que te llega al corazón. Y de alguna manera esto va caminando hacia lo que hoy día siento yo es tu razón de ser en la música, que es el jazz. ¿Cómo desembarcaste allí? La música es la mujer de uno, eso está clarísimo. La mujer del hombre o el hombre de la mujer. O sea, uno se casa con esto. Las demás ya mujeres son todas, y siempre a mis mujeres les he dicho, usted está después de la música. Es decir, ¿acepta o no acepta? Y se acabó. Y dentro de la música, el jazz o la música clásica, son las amantes que uno tiene. Entonces la mujer con la carnal con la que uno se casa tiene que estar después de la música y después de las amantes que uno tiene. En el sentido musical estoy hablando, ¿no es cierto? Sí, está claro. Porque yo estuve en la Sinfónica, toqué en la Orquesta Sinfónica, ¿no es cierto? Conozco toda esta cuestión y mi trabajo fue en este gran abanico de la música, desde haber empezado a tocar en la Carlina, en Viva Zeta, ¿no es cierto?, a la Orquesta Sinfónica. Entonces yo tengo toda la experiencia de todo el bagaje de la música, desde su expresión más básica, podemos decir, a la más alta, que es la Orquesta Sinfónica. Así que cuentos no me cuentan mucho. Entonces, cuando yo tocaba clásico y lo pasaba muy bien, muy estresante era porque había que estudiar bastante y repetir y repetir y repetir. Sobre todo estos conciertos de Bach, que son páginas de semicorchea, tú conoces muy bien. Entonces, había que repetir mucho, mucho, mucho. Pero llegó un momento en que por una casualidad descubrí una orquesta de jazz en un baile en el pedagógico, tenía como 12 años, y vi esta banda, y cuando yo iba entrando al pedagógico con unos amigos mayores que me juntaba siempre, que me hacían conocer la vida, escuché esta banda de lejos y algo me pasó dentro. Empezó como que el corazón a bailar, empecé a sentir una alegría que no la había sentido antes. Empecé a sentir esto. Y obviamente que los instrumentos no estaban estrictamente bien afinados, todos eran aficionados los que tocaban, así que pero el conjunto de todo esto que iba recibiendo yo me empezó a dar una alegría tan inmensa que llego al recinto, a uno de los salones, porque antes los bailes universitarios eran en distintas salas, en distintos lugares, con orquesta y todo esto, no es la cuestión de hoy día, la picantería de hoy. Entonces, iba llegando yo y me quedo viendo esta banda que era clarinete, trombón, trompeta, banjo, piano, ¿no es cierto?, contrabajo, o sea, no había contrabajo, y batería. Y veo que hay una tuba Helicon, esas margaritas que le llaman, de las bandas, apoyada en el suelo en la esquina donde estaba tocando el conjunto. No la tocaba nadie, no tenían bajo ni tuba. Y me quedo mirando y llevando el ritmo y tan feliz que fui esa noche.
y el director, que era Juan Silano, un agrónomo que tocaba clarinete, me queda mirando, y los otros eran todos jóvenes, me queda mirando y dice, ¿te gusta, cabro, te gusta esta música? Claro, le dije yo, súbete. Y me chantaron la tuba. Me sentaron, y yo era 12 años, y igual sigo chico, pero imagínate, y me sientan en la esquina y me chantan la tremenda tuba Helicon esta, la margarita que le dicen, y yo soplando en una tremenda boquilla, pues, que te llegaba casi a los ojos, ¿te fijas? ¿Y nunca lo habías hecho antes? Nunca, y empecé a tratar de sacar sonido, y empecé a sacarle uno que otro sonido, y terminaba agotadísimo. Cada nota era todo el aire que tenía, ¿te fijas? Maravilla, y ¿no? quedé enamorado de estar en el medio de esta turbulencia de vida, oye, de ritmo, de melodías, de sonido, que quedé ahí, yo me quedé en el aire, ¿te fijas? Al final salí con la tuba caminando y tratando de hacerla sonar hasta que llegamos a la camioneta que tenía Juanito, que transportaba a todos los músicos, y me dejaron citado para ir a un ensayo, ya que me gustaba tanto. Y ahí el día miércoles yo me fui a las 7 de la tarde al club de jazz. Y voy llegando al club de jazz que está en Maquiller con Huérfano, ese que ahora hay un banco ahí. Y llego ahí, y como tenía entradas de escaleras de mármol y columnas, era como un templo, un templo griego. ¿Perdón? Es precioso el edificio. Es precioso el edificio. Y voy entrando y voy sintiendo una gran banda, la Retaguardia Jazz Band, ensayando a las 7 de la tarde, con el pelado Santa Cruz en tuba y todos los demás cabros que tocaban. Y voy sintiendo, y nuevamente esta alegría y las hormonas y todo me empezó a funcionar, pero como loco. Y llegué ahí y con mi violín iba yo. Así que esa fue mi entrada al jazz. Te digo porque me produjo una alegría que tú no te la puedo describir, una alegría inmensa. Y de ahí no dejé nunca más el jazz. A propósito, ¿sí? No, es que yo estoy fascinada con lo que está contando Roberto, porque esta parte no la conocía yo. De Roberto, quiero decir. Hay muchas cosas que no conoces y que la gente tampoco se imagina. No, es que aquí voy. Es como... tiene que ser como una cosa interna, interior, es como un salto interno que te dice, esto ahora lo conozco y no lo conocía. Qué felicidad me produce. ¿No es cierto? Sí, normalmente la gente que las cosas que no conoce, que desconoce, no le gustan y le hace el quite, ¿te has fijado? Claro, no, pero aquí fue aquí fue un matrimonio, pero mira, nos fuimos al motel al tiro con el jazz y yo. Oye, yo creo que ni siquiera se fueron al motel, porque a propósito de este matrimonio o de casarse, yo creía que era una metáfora cuando me lo contaron, pero no, porque uno dice, se fue a vivir en el club de jazz, uno se imagina que pasa todo el día en el club de jazz y después se va a su casa. ¿Tú te fuiste a vivir al club de jazz? Claro, yo en una época me fui a vivir al club, tuve como 7 años más o menos. Viviendo en una pieza arriba, pues, y lavando, y no había ducha ni nada, así que me lavaba en un balde nomás, y las presas también, o sea, la ropa, quiero decir, los calzoncitos los lavaba en un balde, y había una pareja que cuidaba el club, la Chela con el Raúl, que tenía un par de cabros chicos, y yo les daba un poco de plata y me convidaban almuerzo y todo, y vivía en el club. Viví varios años en el club que estaba en California. Y ahí yo tocaba 4 instrumentos en esa época y tenía 4 grupos. Y había sábados en que yo solo mantenía el concierto con 4 grupos distintos, donde yo era el líder. Y como soy Leo, o sea, líder de todas maneras, nací líder. Y viví ahí hartos años y conozco muchas historias que van a salir en el libro que estoy escribiendo. Claro, de mi memoria, un libro que estoy escribiendo con un par de amigos, ¿no es cierto?, que va a salir, así que atento, porque esto va a ser más fuerte que la biografía de Miles Davis. Oye, bueno, estuvimos en un programa con José Josiason, que hizo recuerdos tuyos y que veo que ustedes son de una amistad de largos años. En el jazz se hacen o no se hacen las amistades. Bueno, y él hablaba de la pugna que hubo en el club de jazz entre dos tendencias, de los tradicionales y los modernos. ¿Tú viviste esa época y dónde te ubicabas tú? Yo la viví con una pata allá y la otra acá.
Ya. Es como cuando te ponen un pie en una canoa y el otro en otra canoa y se te corren para allá y te corren para acá, pero no quería dejar ninguna. Obviamente yo comencé a tocar la tuba en este grupo que te comentaba hace un rato, y después de ahí me pasaron a la corneta, porque el trompetista era medio inseguro y esperaba que todos los demás entraran para entrar él. Entonces no da el cornetista, el trompetista es un líder, en que tiene que estar ahí, ¡pah!, al tiro adelante. Y como yo era así, figurón, entonces el Juan Silano me compró una corneta, pues no, me la regaló y yo empecé a tocar, y como tenía todas las melodías en la cabeza y el dedaje es el mismo que la tuba y la boquilla es más chica, fue re fácil sacar los sonidos y empecé a tocar las melodías y me hice líder de la banda y arreglador. Así que tenía ese tradicional, esa cosa tan nostálgica y sentimental y tan rica para mí, cómoda, porque además con el poco conocimiento que yo tenía de las armonías se acomodaba más a mi cosa básica, ¿no es cierto? A la ignorancia que yo tenía, me quedaba re bien estas estructuras para improvisar. Era más sencillo. Exactamente. Sí. Entonces, es lo que pasa hoy día con el común de las personas que les gusta el reggaetón, o sea, no conocen más allá. Claro. Es el mismo cuento. Pero por otro lado, Omar Nahuen, empecé yo a meterme en Villavicencio en el taller, a ir a escuchar los ensayos con el Pato Ramírez, qué sé yo, y aquí ya no tocaban con la pata de pollo, o sea, con los 3 dedos, las trías, sino que tocaban con 4, o sea, ya es lo mismo que pasó cuando aparece Debussy poniendo la séptima dominante, y se empieza a extender la armonía y a usar más dedos que los 3 de la pata de pollo, ¿te fijas? Y aquí yo escuchaba esta música y también me alegraba, me hacía tan feliz, ¿te fijas? Era progresar, ir progresando en el conocimiento. Entonces tocaba por un lado moderno y por el otro lado tradicional. Y en mi casa yo le champurreaba al piano con Errol Garner, Oscar Peterson, cosas que escuchaban mis hermanos menores mientras jugaban a la pelota, y yo tocaba y yo me botaba en la música. Entonces tenía ¿cómo puedo decir? Estuve en el medio de la transición. Igual que los que vivimos la dictadura y toda la cuestión, en el medio de esta vida, te fijas, que se quebró de repente. Entonces yo estaba con una pata allá y una otra acá, pero al mismo tiempo iba siendo feliz con ambas. Porque no podemos decir que lo que no nos gusta es malo. No, a mí hay cosas que no me gustan pues son de mal gusto, no está dentro de mi concepto de belleza, estética o lo que como tú le quieras nombrar. Y no está afinado con mi cuerda interior. Exactamente. Entonces, no me gustó, pero no quiere decir que es malo. No. ¿Te fijas? Claro. Y hay gente que vibra con la otra cosa que a mí no me gusta y son felices. Bueno, es su cuerda interior. O puedo decir también su preparación intelectual, su ignorancia, su aprendizaje, puedo decir muchas cosas más. Pero en realidad hay cosas que a mí no me gustan, que son de mal gusto en realidad, ¿no? Y hay cosas que me gustan mucho, y en el arte en general. Además uno detecta, afinado en esta cuerda interior que tiene, como la tienes tú también, cuando algo es falso y algo es verdadero. Por cierto. Te das cuenta si un actor le están soplando por detrás de las cortinas, sí, o el gallo sabe lo que es su texto y lo está haciendo. Te das cuenta la al tiro. autenticidad está... Y esa es la maravilla de vivir en el estado musical, así como mucha gente puede vivir en estado de teatro, en estado de pintura, o sea, de que le da esta cosa tan fina de poder apreciar a lo verdadero cuando alguien está expresando un arte. ¿Cómo te quedó el ojo? Bueno. Exactamente. Digo que soy bendecido, yo estoy muy feliz, agradecido de Dios porque tuve toda esta maravillosa historia que está llegando a este punto hoy día, en la cual en esta historia me he dado cuenta que una de las cosas que más me ha hecho feliz también es el traspasar lo poco y nada que uno sabe a otros, o sea, la vocación de la enseñanza. Yo creo que soy un enseñador, ¿no es cierto? No todavía me dicen maestro, pero no soy ni maestro, pero soy una persona que se alegra mucho de traspasar, ¿no es cierto?, lo poco y nada que uno sabe, y en esencia, y poder dar, por ejemplo, el radier, como le digo a mis alumnos, o las bases sólidas para que ellos construyan después. Soy un preocupado de esta parte inicial y básica en la vida del estudio del arte, de la música. Y esto comenzó de forma espontánea cuando yo era joven y empecé con mis hermanos en la casa.
Empecé con mis hermanos enseñándoles y, por ejemplo, en la música yo considero que el contrabajo es el instrumento indispensable y básico que cualquier músico debe conocer, sobre todo las cantantes que siempre se arrancan. Tú sabes cómo es la historia. Porque a mí me decían el llanero solitario, yo acompañé cantantes que había que salir a lasearlas para traerlas al tema. Entonces me decían llanero solitario y yo iba a acompañarlas y andaba laseándolas porque se prolongan, mi amor, y se quedan con la nota brillando y sacando gorgoritos y no se dan cuenta que el tema siguió por otro lado. ¿Te das cuenta? Sí. Eso es típico. Entonces, y hay músicos que también lo hacen. Además, cuando tú estudias contrabajo, te das cuenta si vas en la forma o no. Te das cuenta si el pianista se equivocó, si alguien se atravesó, se fue para allá, se fue para allá. Y la obligación del bajista es mantener la pulsación, es el corazón, ¿sí? Y la base armónica. Entonces, si tú no estás preparado, pero al 100.000%, el conjunto no funciona. Y cuando un conjunto suena mal y la cuestión no sirve es porque los contrabajos son malos. Así que lo primero que hay que preocuparse, esta recomendación para todos, cuando hago un grupo, es que el contrabajista sea, pero de excelencia. Y un gran músico tiene que ser el contrabajista. Y motivado por este concepto que yo tengo, a mis hermanos les enseñé el contrabajo, a Mario y a Pablo, primero que nada. Primero que todo, les enseñé el contrabajo y son unos destacados músicos. A mis hijos lo mismo cuestión. El Félix, un baterista, y Roberto Carlos es contrabajista, gracias a Dios. Y así era la vida para mí. Bueno, y con respecto a enseñar, empecé con mis hermanos, empecé con los amigos del barrio, haciendo conjunto con los amigos, tocando en los cumpleaños para ir a comer de los papás, de los tíos, de la cuestión que hace uno cuando es chico. Y después desemboqué en hacer clases, en crear el primer taller de jazz y música popular en Chile, ¿no es cierto? Fue mi creación, y que después pasó a ser la primera escuela de jazz en Chile, de la cual derivaron muchos que hoy día dan clases, aún usan mis fotocopias algunos. ¿Es el Atelier Jazz? No, el Atelier era un restaurante, porque he hecho muchas locuras en mi vida, y una de esas fue creer que si me compraba un boliche, iba a poder tocar cuando yo quisiera, a la hora que quisiera, lo que quisiera y con quien quisiera. Entonces, mi mujer, que me aguantó muchas cosas, vendió un departamento que tenía en Viña y compramos un restaurante que se llamaba La Pauta. Y le pusimos la Atelier, Jazz Bar Restaurant. ¿Okay? Pero yo no cachaba que este restaurante funcionaba todos los días y con almuerzo. Y yo pensaba que irlo puro viernes y sábado a abrir la cuestión y pasarlo re bien tocando y que los gallos entraran. Y no, pues hubo que empezar a comprar la comida a las 6 de la mañana. Tú sabés cómo es manejar una cocina y el personal, y olvídate. Igual lo pasé bomba. Pasaron muchos músicos por ahí, Danilo Pérez, Fey Gillespie, fueron muchas personas que estuvieron en Chile en esas épocas de festivales que hizo Tito Maturana, tú sabes, y llevaban los músicos a comer ahí, llevaban todos a yacear. ¿Cuánto tiempo tuviste? Nos arruinamos como a los 7 años, porque obviamente los músicos iban, tomaban y comían y no pagaban. Y como mi mujer era re buena persona, y yo no me preocupaba de puro pasarlo bien nomás. Entonces la cuestión no funcionó y quebramos y perdimos el departamento. Pero esta fue una quijotada, como la del cassette que acabamos de escuchar, este tema de un cassette que hice en el 94, que lo grabé precisamente ahí. Ahí lo grabé porque yo dije, me voy a hacer rico, porque todos me dicen que toco tan bien el violín y que soy jazzero. Ya dije yo, y me tragué ya voy a grabar un cassette y lo hago acá en vivo, porque yo creo en las grabaciones en vivo. No me gustan las grabaciones de estudio porque son todas mentirosas, no sirven. En vivo es como la cosa vale. Y grabé este y me hice 2.500 cassettes. Me quedan en la casa como 2.480, güey. Y yo dije, me voy a hacer millonario, esta cuestión, todo el mundo va a comprar el cassette de Roberto Lecaro. Así es la historia de por qué hice esa grabación, que fue mi primera grabación, digamos, de un cassette. El primer disco que grabé fue cuando estaba muy joven, el año 64, que se llamó Village Trio, donde cantaba la Rita Gócora, estaba Salvati en el saxo, Meli en la batería y mi hermano Mario en el contrabajo. Fue un vinilo. Y el primer disco que grabé CD fue el Mística, que hice el año pasado. Y no he grabado nada más en mi vida. Ahora estoy preparando un segundo disco con violín y cosas bastante bonitas para hacer más música de las películas en las que he participado. Cuéntanos un poquito de las películas, sí, justamente.
Sobre todo en este momento, ¿no? En estos momentos en donde... Bueno, para terminar el asunto anterior de las clases, pasó mucha gente por ahí y muchos de los que están tocando por todas partes, que están dando clases y que algunos tienen hasta institutos, pues pasaron por mi escuela y usaron mis fotocopias. Yo soy solamente, digo siempre, un eslabón de la cadena. E incluso considero que soy uno de los componentes del eslabón. Ni siquiera el eslabón no alcanza. Así que todos los viejos hemos ayudado a los jóvenes a que hagan lo que están haciendo hoy día, porque a veces se habla de que las vacas sagradas del jazz, bueno, uno tiene sus defectos como hombre, si eso es normal que lo tenga, sus defectos y sus virtudes, pero no se puede desconocer que los viejos hemos ayudado al desarrollo del arte y sobre todo del jazz en Chile, y siempre ha pasado lo mismo. Así que eso es una cosa así quería acotar sobre la educación. Antes de entrar a las películas, vamos a escuchar otro poco de música, para no hablar de música nomás, sino para escuchar la música. Y justamente tiene que ver con Ardiente Paciencia, con la película de Scarlett, La Vela. Sí, La Vela. La Vela es un bolero que yo hice hace muchos años, en la época que entré a estudiar al pedagógico, y fue como la canción nacional de todos mis amigos y todo el mundo en esa época. Era un tema que ustedes van a escuchar, la letra es muy sencilla, ¿no es cierto? Y además la estoy yo, no estoy cantando, porque no soy cantante, me di el gusto de decirlo, ¿no? Y esta bolero les gustó tanto a varios amigos, entre ellos Antonio, que cuando hizo la película en Portugal, La Ardiente Paciencia, la primera, ¿no? Donde trabaja Pará, me llama, yo estaba viviendo en Barcelona y me dice, necesito que me haga unos temas para la película aquí, y todo por teléfono, y necesito esto, lo otro, así todo lo encargo por teléfono nada más, no leí ni el guión, nada. Pero mándame La Vela, por favor, cantada por ti, porque me recuerda a nuestros momentos del pedagógico, del hipódromo y todo lo demás. Y yo vengo y la grabé en un estudio de encender, la grabé y se la mandé. Y que no la haya puesto en la película, oye, en la escena cuando está el cartero leyendo los poemas que le decía a su novia frente a la puesta de sol, frente al mar, sale el tema de fondo, La Vela. Quedé impactado. A ver, yo estaba pensando, ¿tu relación con Antonio Skármeta era de qué orden? ¿Cuándo empezó? ¿Había una amistad de...? Psicosexual. No. No, te estoy hablando de la música. Sucedió lo siguiente, el CADIP, que es el Centro de Arte Dramático del Instituto Pedagógico, ¿no es cierto?, montó una obra y le encargaron la música a Sergio Ortega. Sergio Ortega hizo un par de cosas y no había quien tocara en esa obra, que es A partir de mañana, de Saroyan, o El cuentista de la calle Las Pulgas, ¿no es cierto?, donde hay un pianista en el bar, porque esta obra se desarrolla en un bar. Entonces yo, que andaba recién en el pedagógico mirando todas estas niñas que uno no conocía, andaba feliz, volando, siempre ando volando. Entonces me pescaron y que el piano aquí. Entonces Antonio, que se dio la obra, conocía a mucha gente y yo fui el pianista de esa obra. Me hicieron un uniforme con un chaleco, un tongo, esos hongos anticos de Chaplin, y yo era el pianista y fumaba puro y quedaba mareado después de la actuación, y con un show para el Royal Piano. Y ahí ese fue mi contacto con Antonio Skármeta, ahí lo conocí. Y de ahí mi papá a mí me había llevado como a los 8 años a las carreras de caballo, a mi papá le gustaba mucho la hípica, y yo lo acompañaba, así que me gustaba la hípica. Y Antonio también es un amante de la hípica, así que nos hicimos más amigos. Y Antonio tenía un departamento a la salida del pedagógico, a 10 pasos. Entonces me invitaba a estudiar el programa después de los ensayos y ahí nos fuimos haciendo más y más, cada vez más amigos y compartiendo las cosas que nos gustaban. A él le gustaba el jazz y todo este cuento, y de ahí nació nuestra amistad hasta el día de hoy. Son muchos años. Oye, y la tropa. La tropa, pasa mucha gente, ha pasado por mi casa, algunos estudiantes de más tiempo, otros de menos tiempo, algunos llegan a practicar, a otros los llamo para hacer un conjunto y de ahí van aprendiendo otras cosas, y así es el cuento. Entonces, cuando yo decidí a tocar mis temas, empezar a sacarlos del baúl, porque resulta que mis canciones, yo nunca les di importancia, para mí fueron una cosa así, de fabricar una canción, no, porque todas son pedazos de las grandes obras,
Nadie puede decir que yo compuse esto, y ya está todo hecho, así que uno va copiando cosas que se le quedan en la memoria auditiva, ¿no es cierto?, de obras que uno escuchó de toda la vida, o canciones que uno escuchó cuando era niño. Por ejemplo, escuchaba mucho bolero, tango en mi casa, música brasilera, rica en armonía, rica en melodía, rica en letra, y rica y más rica que no sé qué. Entonces, la gente dice, compuse una canción. Es mentira. Uno lo tiene guardado en el disco duro aquí de la memoria, que va también con la parte emocional. Entonces, cuando tú vives un momento emocional parecido al que escuchaste, a la música que escuchaste en X momento, te viene esa forma musical. Te fijas los acordes y un poco el giro melódico, y tú salías haciendo te quiero mucho, mi amor, y reparecía la otra cuestión. Y mi papá siempre me embarraba la película porque le decía, papá, estoy haciendo una cuestión, y yo lo tocaba y decía, no, esto se parece a esto. Me decía, la lirarí, me lo silbaba y me embarraba la inspiración, ¿te das cuenta? Y ahora que estoy viejo, uno va estudiando otras cosas en la vida y se va dando cuenta que todo esto está guardado adentro. Así que cuando dicen cantautor, el autor, son cuestiones que están copiadas. Porque obviamente que con 12 elementos que nosotros tenemos en la música, 12 sonidos, los escritores tienen 28 letras, creo, el abecedario, nosotros tenemos miserables 12 cosas. Está todo hecho ya en siglos, pues. Es mi concepto. Está todo hecho ya. Están todas las combinaciones hechas posibles. Así que es una mentira que uno compone nada. Uno descompone más bien. ¿Te fijas? Pero por supuesto. Claro, cuando a mí me mandaban a hacer jingles, por ejemplo, o me pedían cosas de este tipo, me decían, haga algo parecido a esto, y te pasaban un disco, entonces tenías que hacer algo parecido a eso. ¿Te das cuenta? Claro. No te decían componga. No, eso es cierto. Para hacer un jingle o hacer ese tipo de música, tiene que ser siempre algo muy bueno, pero que sea parecido a otra cosa muy buena. Exacto, porque está en el inconsciente con el colectivo. Sí. Oye, se me olvidó la pregunta que me hiciste. No. Era la tropa. La tropa. Entonces decidí sacar del baúl estas canciones que yo las hice y las dejé en las películas y nunca más las toqué. Y quedaron hechas ya y se fueron. Y después dije, pucha, y si la vela gustó tanto a una gente, y si esto otro les gustó el lunes 1, domingo 7 de la película del Biosoto, sí, claro, y gustó tanto, ¿por qué no las toco? Y dije, ya las voy a tocar. Y voy a hacer un grupo, y dije que siempre me ha gustado los quintetos a mí. Tipo Hard Bop, ¿no? ¿Cierto? Sí. Hora Silver, todo esto, Benny Golson. Así que dije, Cabro Jordán, Moya, estos son los que estamos tocando en un boliche en Santiago, y me gusta el sonido que tienen. Y mis 2 hijos, por supuesto, pues la caridad empieza por casa, ¿no es cierto? Claro. Así que pesqué a Roberto y al Feli y hice el quinteto. Entonces, para no ponerle tal cosa, y no, que no le voy a poner Roberto Lecaro a la cuestión alguna vez que yo empiezo a funcionar como el Lego que soy, el centro mesa. Roberto Lecaro, ¿y cómo le pongo? Y los Chevalier, así como Panchito Cabrera y sus Chevalier, ¿te acuerdas de esa cosa? O le pongo los pelados, ¿no? Porque los dos eran pelados, se cortaban el pelo. ¿Tú sabes cómo? Entonces dije yo, ya, a ver, cuando uno se refiere a estos, ¿no? Estos H, ¿cómo lo puedo identificar? Y para no casarme con nadie le puse la tropa de, ¿no es cierto? Sí. Entonces así los puedo cambiar y poner entonces Roberto Lecaro y la tropa de, ya, listo. Y ahí nació la tropa. Oye, Roberto, aparte de ese cassette que tú ibas a hacerte millonario con él, que grabaste ahí en este negocio, y de otro, te has grabado poco tú con toda tu historia musical. Poco, porque yo no creo en eso. Ya. Yo no creo en las grabaciones de estudio, no creo en esa cuestión. Yo lo que tengo, sí, y que ahora estoy haciendo un archivo que lo voy a sacar luego, grabé todos los conciertos, o casi todos los conciertos que di con mis alumnos. Estoy hablando del año La Pera. Los grabé en cassette, con una cassette que tenía chica, y otras veces mejores, y estoy todo pasándolo a disco, a DVD, ¿no? A CD, ¿no es cierto? Remasterizado, todo. Y ahí van a salir el cabros que estaban rejones, que ahora son decano de la facultad, cuando empezaron a tocar, ¿te fijáis? Claro. A eso todo va a quedar el despelote. Y voy haciendo un archivo de Roberto Lecaro, porque me gusta en vivo a mí, con todas las pifias, con todo, tal cual uno es. Yo no creo, vuelvo a repetir, en esta cuestión de los estudios, yo creo en la actuación en vivo. Por eso la gran discoteca que yo tengo y todo lo que tengo, todo es en vivo, no tengo discos de estudio, no creo en eso.
porque grabé en estudio. Acompañé cantante, grabé con orquesta y sé cómo se corta, cómo se pega. Sé que hoy día, por ejemplo, tú le subes medio tono a un desafinado y la cantante hace una afinadita. Y sé todos los trucos que hay, entonces todo una porquería nomás. Si vivimos en un mundo de mucha falsedad hoy día. La autenticidad se ha perdido. Roberto, cuando yo te conocí, tú eras muy jovencito y te enamorabas mucho. Y tú también eras jovencita. Y rica. Y te enamorabas mucho. Y sufrías mucho. Tú sigues sufriendo cuando te enamoras porque eso es muy precioso. Por Dios, Carmen, eso es una cuestión muy... No, pero ahora voy a una pregunta seria. En cuanto al tiempo las veces que nos hemos visto, porque también tú has... yo he tenido la suerte de ser acompañada por ti. ¿Te has olvidado de eso? Sí, Los Fantásticos. Me acuerdo que me quedé con la partitura, esa Los Fantásticos. La Fantástica. No te la devolví nunca. Nunca, sí lo sé. Eso sí. Porque le pero gustó la tengo tanto ahí, y a todos les cuento que no te la devolví. Oye, pero no, es que es otra cosa a la que me refiero. Tú en esa época, yo me acuerdo muy bien lo que hicimos. Nos preocupamos de hacer una cosa jazzeada de temas de comedias musicales. Sí, exacto. Y eso fue muy encantador. Y yo lo gocé a morir. Ahí es donde me retaba. Por eso es que yo digo de que a veces se ponía un poco irascible. Me sentía muy, muy lírica él a veces. Entonces exactamente. Sí. Y eres lírica. Soy lírica. Pero yo tenía mis ganas de seguir haciendo cosas distintas. Todos tenemos ganas de hacer cosas. Sí, no, pero no lo hacía mal. No me digas que no lo hacía mal. No. Lo que pasa es que para el lenguaje hay cosas básicas que hay que tener. Sí, tú lo conoces demasiado bien. De acuerdo. Entonces, lo mismo que le enseño a los cabros. Si no entienden el lenguaje, si usted no puede bailar esta cuestión, chao, no puede hacer jazz. Si tú no bailas, no podías hacer jazz. Porque imagínese que usted está acostado con una mujer, está fitizo. Mire, imagínese este cuadro, porque yo todo lo llevo al sexo. Para mí hacer el amor es tocar jazz. Está permitido o tocar en jazz este es como hacer el amor. Aprende algo en tu vida. Entonces, no le digo a Miguel, que los que no nos están viendo. Bueno, tienes mucha razón, seguramente. Entonces, esas cosas básicas yo las necesitaba que estuvieran ahí. Entonces, esta cuadratura en la que uno o esta rigurosidad clásica que uno tiene de la perfección, de la pureza en la interpretación y bla, 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 ¿no es cierto? El jazz es más sucio, pues se habla del dirty jazz, ¿no? Es más sucio, tiene cosas arrastradas, tiene cosas que no son académicas. Por eso que nos odian en el conservatorio a todos los jazzeros. Es cierto. Eso. Porque tú para poder expresar, si tú estás en el medio de un orgasmo, no podías decir, no tú lanzáis un rugido nomás. Jamás. Me imagino yo. Eso no lo dice nunca, pero no importa. Le pone un poquito. Le pondrá un poquito de vibrato, ¿te fijas? Entonces, a eso me refiero, que uno tiene que ser espontáneo y sacar lo que siente realmente, la autenticidad en la expresión de su instrumento, que en este caso es la voz, en ese momento. Pues yo grito, porque ¡gol de la U! Y grito, y ¡gol de la U! No puedo, ¿te fijas? Entonces, ¡gol de la Carmen Barros! Bueno, Roberto... Miguel va a poner aquí un poco de... Pon orden, por seriedad. favor, estamos desordenándonos mucho. No, desgraciadamente hay que terminar este programa. No te puedo creer. Estábamos empezando. Hemos aprendido... Estamos recién empezando la parte sabrosa. Imagínate, la Carmen se demoró mucho en poner este tema aquí. Pero, en fin, lo hemos terminado así. No solo hemos aprendido a vivir en estado musical. Me parece también eso. Han aprendido otras cochinatas. Bueno, igual desde que te conozco. Estoy igual, irreverente. Irreverente. No, todo con respeto y yo me lo paso bien en la vida. Gran músico. Bueno, pero yo creo que además eso de pasarlo bien en la vida es una manera realmente de ser sabio en la vida. Porque ¿para qué pasarlo mal si se puede pasar bien? Por supuesto. Disfrutar de la vida, ser feliz en la vida. Ya no le hagas daño a otro. Exactamente. Y además, hoy día nos has hecho un regalo tremendo, que es transmitir tu enorme pasión musical. De manera que esto no ha sido una entrevista, sino que ha sido realmente una clase magistral de tu profesión, de tu pasión, de esa profesión que amas, de la que quieres empapar a todos. Y la verdad es que ha sido un programa de su personalidad extraordinaria, porque eso no se puede dejar de lado, ¿no? Gracias, muchas gracias por lo que reitero que ha sido un regalo, Roberto,
y estamos agradecidos, Carmen, David, yo, de haber estado contigo en estos acordes mayores en Cooperativa. Muchas gracias. Yo les doy gracias por haberme invitado a participar con ustedes en este ciclo, y cuando me llamen estoy dispuesto a seguir con las historias sentimentales, que son las más sabrosas. Sí, eso en realidad como que hay que Sí. rastrearlo. Podríamos hacer un reality, algo así. Claro, la historia sentimental de los músicos chilenos.